les pido por favor que vayan a 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Y vamos a leer del verso 16 al 25. 1 Samuel 12. Y vamos a leer de los versos 16 al 25 para terminar. Dice así, hermanos, en la palabra de Dios, dice: esperad aún una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es hora de la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel le respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Pero mis hermanos, vamos a seguir con el capítulo 2. Hoy lo concluimos y solamente quiero hacer un pequeño repaso de lo que nosotros vimos la semana pasada para conectarlo ya con estos últimos versos. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando, fuimos testigos del testimonio intachable de Samuel, en aquella teocracia donde él estaba ahí guiando a Israel. ¿A qué me refiero con esa teocracia? Bueno, mis hermanos, al gobierno de Dios sobre su pueblo Israel. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacía? Por medio de Samuel, el profeta, el sacerdote que estaba ahí, ese juez que estaba guiando, liderando, cuidando de su pueblo Israel. Como último juez de Israel, mis hermanos, la conducta de Samuel, su manera de conducirse delante del pueblo fue excepcional, o sea, sin tacha. Un hombre, mis hermanos, un hombre que era de Dios, que guió al pueblo a Dios, que de hecho, mis hermanos, uno puede llegar a preguntarse, pero si Samuel era tan de Dios, ¿qué le pasó a ese pueblo? No es que lo estaba guiando a Dios. ¿Por qué fue que ese pueblo de un momento a otro ya estaba pidiendo un rey? Bueno, por su pecado. El pecado del pueblo de Israel, mis hermanos, ese es un patrón que constantemente nosotros vamos a estar viendo. Por más grande que relevante Dios a un hombre, el pecado del pueblo de Israel es constante. Se olvidan del Señor, es duro, siempre quieren ir en contra de lo que el Señor dice y hacer su propia voluntad. La vida piadosa de Samuel, su servicio fiel, además desprendido para el pueblo, mis hermanos, era claramente un testimonio bondadoso del fiel cuidado de Dios para ellos. O sea, nosotros habíamos visto, mis hermanos, que incluso hombres del pasado, ¿verdad? Dios los había usado para librarlos, para protegerlos, ¿verdad? Como Aarón, Moisés, cómo los rescataron aquellos jueces, cómo los protegieron. Era una muestra de, miren cómo yo les he estado proveyendo a ustedes que los rescaten. Antes de poner los ojos en esos hombres, soy yo el que he hecho eso por ustedes. Los dejaba a esta gente de Israel, ese testimonio que Dios les estaba dando, obviamente por medio de estos hombres, los dejaba sin excusas ante la grandísima misericordia, bondad, paciencia y fidelidad del Señor. Hay un pasaje en Miqueas 6. Mire lo que le dice Dios al pueblo. Mire lo que le dice Miqueas 6, del 3 al 5. Dios le dice esto al pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Oiga, lo que dice el Señor, eso está en su palabra. Responde contra mí.
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Constantemente el Señor les está trayendo eso. Porque nosotros somos constantemente propensos a olvidar de dónde nos rescata el Señor. Y les dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, el rey de Moab, y qué le respondió Balaam, el hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Jeremías 2.5. Jeremías 2.5. Miren de nuevo, mis hermanos, hasta que a uno se le eriza la piel cuando Dios hace estas preguntas. Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, el Señor está preguntándole a Israel, pero ¿por qué es que se van? ¿Por qué ustedes se van de mí? ¿Qué mal les hago yo? No hay respuesta para eso, no, Señor. ¿Qué mal? ¿Qué vamos a responder? Es el corazón, es un malvado corazón. ¿En qué le ha fallado el Señor a Israel? En nada, en absolutamente nada. Es ese montón de pecados, el pecado que hay en nosotros que nos hace, aún viendo las misericordias del Señor, apartarnos de Él, abandonarlo, traicionarlo. Pero a pesar de eso, Dios no se olvida de su pueblo. Dios, el que nunca cambia, se va a mantener, y gracias al Señor que no cambia, es inmutable, se mantiene fiel a sus promesas. Nunca ha dejado a Israel, nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. ¿Por qué? Porque son su pueblo. Israel tiene un Dios fiel. Estos pasajes, mis hermanos, entonces, que acabamos nosotros de leer de Miqueas y Jeremías, representan como esa tristeza de Dios, por decirlo de una manera, por la infidelidad de su pueblo. ¿Cómo lo dejan? ¿Cómo lo abandonan? A pesar del constante cuidado del Señor. O sea, si los leen enteros, si ustedes leen el 2 y el 6 de Miqueas y el 2 de Jeremías, pasa lo que nosotros leímos en el verso 7 de Samuel. El Señor les dice, yo tengo una queja contra ustedes. Y Samuel aquí también en el 7 les había dicho eso. Ahora pues, aguardar y contenderé contra vosotros. Así aparece también en Jeremías y así también aparece en Miqueas. Tengo una queja contra ustedes. ¿Qué les he hecho yo? Esa es la misma queja de Samuel. ¿Por qué están pidiendo rey? Y es lo malo que les ha hecho, pero no les ha faltado nada. Al contrario, les ha protegido, les ha guardado. ¿Por qué están haciendo esto? Viendo todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. ¿Por qué vienen a pedir un rey? De nuevo, mis hermanos, por su pecado en el corazón. Pero ahora, mis hermanos, ya lo hicieron. Ya pidieron ese rey, rechazaron al Señor. El Señor se los da. Y ahora el Señor lo que les pide es, bueno, tienen su rey, lo que les pido es que por favor vivan fielmente. Miren, noten hermanos que no es la forma de gobierno o la estructura de gobierno que vayan a tener ahora con Saúl, ¿verdad? Lo que va a traerles paz. O sea, que Saúl esté ahí como rey no les garantiza a ellos absolutamente nada de paz. Es el Señor. Es que ambos, el rey y el pueblo, obedezcan los mandamientos del Señor. Eso es lo que les va a traer a vivir en paz, en tranquilidad. No sean rebeldes, obedezcan de corazón, fielmente, lealmente, genuinamente. Eso es lo que les va a traer bendición, obedecer al Señor. Así van a poder vivir tranquilos. Si no lo hacen, si no quieren hacer lo que Dios dice, entonces van a tener que enfrentar las consecuencias. Pero parece que Israel está duro. Está duro Israel con lo que el Señor por medio de Samuel les está diciendo. Parece que no entran. Esas palabras no penetran en esa dura conciencia, en esa dura razón que tienen ellos así. Entonces, como el argumento de Samuel no es suficiente, parece como que tiene que ir acompañado de algo más para que haga efecto en estas personas tan duras, en estos duros israelitas, para que de una manera u otra ya reconozcan que han pecado al pedir un rey y que están en las manos del Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, comencemos con la exposición de los pasajes que quedan. Israel está duro. Lo que se les ha dicho no los ha llevado, incluso ver que viene un rey a atacarlos, a destruirlos. No, rey queremos. Pero mire, Dios los ha rescatado, como que eso no entra. Queremos un rey sobre nosotros. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que pasa
lo que Dios hace por medio de Samuel el profeta para ahora sí entrar a las conciencias del pueblo duro de Israel. ¿Verdad? Leamos, mis hermanos, he dividido la enseñanza en tres partes. De Samuel el profeta de Dios va a ser la primera, la segunda va a ser la responsabilidad del pueblo y la tercera va a ser la responsabilidad de Samuel. Vamos a ver el primero de los versos 16 al 18. Dice así: esperad aún ahora y mirad esa gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Israel tiene su rey. Por la gracia del Señor todavía siguen teniendo aquí a Samuel. Está viejito, pero todavía Samuel está sirviéndole al Señor. ¿Para qué? Para que siga Samuel trayéndole las palabras de Dios. Para que no vayan a resbalar. Para que sigan escuchando la voz de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comentaristas dicen, mis hermanos, que esta escena se da justo después de la asamblea que hubo en Gilgal, allá en primero de Samuel 11, ¿verdad? Del 12 al 15. Donde, ¿qué hicieron ahí? Celebraron que tenían ya un rey que venció. Entonces, como otra vez había dicho el hermano Ralph Davis, como que Samuel lo vuelve a aparecer así como un aguafiesta. Bueno, sí están muy contentos con su rey, pero tengo que decirles algo muy importante. Bueno, aquí también. Entonces dice que es en ese momento donde él comienza a decirle estas cosas. Samuel, mis hermanos, se va a dirigir a todos los que están ahí, incluso a Saúl el rey, de que lo que han hecho está mal. Imagínense a Saúl ahí, escuchando que el pueblo le dijeron a él que está mal, que Dios no está contento con esa elección, pero que si él camina fielmente, les va a ir bien. Samuel, mis hermanos, busca que pongan atención, que consideran lo que Dios va a hacer por medio de él. Lo detiene, él les dice, mire, Dios va a hacer una gran cosa, algo insólito, algo sobrenatural. Ya que como las palabras que le venía diciendo, mire, lo que Dios ha hecho por ustedes no caló, no llegó hasta al fondo, Dios va a tener que hacer algo poderoso. Y quizá con esto, mis hermanos, con esto que Dios va a hacer, que ya lo vamos a ver y que ya lo leímos, haya un efecto mayor, o por lo menos haga efecto en esta gente. Y esto es lo que van a ver, les va a hacer darse cuenta que lo que hicieron de elegir un rey o pedir un rey es completamente pecaminoso. Le leo el 17, dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. La siega del trigo se daba entre mayo y junio, ¿verdad? Allá en Palestina. En ese tiempo, mis hermanos, no llueve, es seco, completamente seco. Jerónimo, un comentarista, hablando de Amós 4, del 1 al 13, de hecho lo mencionan los eruditos del Antiguo Testamento, Kill y Dilich, dicen esto: nunca hemos visto lluvias en estas provincias y en toda Palestina a finales de junio. Mis hermanos, están en un momento que es seco, no llueve absolutamente nada. Y Samuel dice que él va a clamarle al Señor para que traiga truenos y lluvia en una época, en una estación que para ellos era normal que fuera súper seca. Y no, o sea, que en este tiempo no llueve. ¿Cómo va a traer lluvias? ¿Cómo va a traer truenos? No, eso no se puede. Ya tiene que ser algo poderoso. Bueno, Dios va a clamarle, Samuel va a clamarle al Todopoderoso para que traiga truenos y lluvia. ¿Con cuál fin, Samuel? ¿Para qué agua? ¿Para qué agua si lluvia? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay? Está lloviendo, qué alegría. Eso les va a hacer algo en la mente, en la cabeza de la gente de Israel. Pues sí, va a hacerlos convencer, mis hermanos, al ver que este profeta le clama al Señor y que Dios oye a este hombre en una época que no llovía, que era extraño, porque no iba a caer lluvia, que Samuel le clamara al Señor y que el Señor le respondiera con lluvias y truenos. Era con el fin de convencerlos de su gran pecado y que reconocieran, mis hermanos, la gran maldad que habían hecho y también el gran poder de Dios, el gran poder del Señor. Dice Gil,
Esta violenta tormenta podría servir para convencerlos de su insensatez, así como de su maldad, y de que no tenían necesidad de un rey, ya que Samuel, su juez, podía hacer tanto o más con sus oraciones que un rey con su espada, y de lo cual habían tenido suficientes pruebas antes de esto. Hermanos, que ese Samuel se pusiera a orarle al Señor era como decía aquella historia o aquel relato que la reina de Escocia le temía las oraciones de Knox. Yo le temo más a Knox orando que al ejército de Escocia. Mucho más, dice Gil, había hecho con sus oraciones Samuel, porque se le pedía al Señor, al Dios Todopoderoso. El fin era hacerlos comprender que lo que habían hecho era pecado. Dios oye al profeta, es su profeta. Y para un gran pecado de haber pedido un rey, para una gran maldad como la que ellos habían hecho, Dios manda esa gran señal mostrando su omnipotencia. Que sepan que están en mis manos. Yo soy su rey, el Dios Todopoderoso, y que si persisten en ser rebeldes, de no servirle, de no temerle, son presa fácil. Samuel solamente tiene que, Señor, mire lo que están haciendo, haga descender su poder sobre ellos, y los juicios del Todopoderoso caerían. Entonces, ¿están felices con su rey? Como leímos en el 11:15. Sí, excelente. Pero no quiten la mirada del verdadero rey y señor de Israel, al cual ustedes rechazaron, al cual ustedes pecaron. Ustedes pecaron contra él pidiendo ese rey. Viene la lluvia, vienen los truenos y eso los convence. Ante esa gran señal milagrosa de Dios por medio del profeta Samuel, mis hermanos, de nuevo, en una fecha que no llovía, es como que, para que me entiendan un poquito, que en la época de, no sé, en la época más seca que nosotros tengamos aquí en este país, el profeta clame al Señor porque caiga nieve aquí en Alajuela, donde es calientísimo. Esta es una señal de que ustedes me rechazaron, de que es pecado lo que ustedes hicieron, y voy a mandarles una señal, porque las palabras no calaron hondo. Entonces mire, yo soy Dios, y voy a traer nieve, y pum, cae la nieve. Sí, este Dios está hablando en serio. Este Dios es poderoso. Ahí para que más o menos entiendan. Estos hombres, mis hermanos, al ver que Dios ha respondido a la oración de Samuel, ¿verdad? Con esas lluvias, tienen miedo, le dan miedo. Ay, Dios es poderoso, no es jugando. Esto entonces suscita que el pueblo confiese su pecado y reclame a Samuel. Inteligentes, ¿verdad? Inteligentes. Si lo oyó cuando clamó por lluvias y truenos, aquí lo bueno es mejor decirle, Samuel, clame por nosotros porque tenemos miedo y nos puede destruir. Entonces lo bueno es acercarse al hombre que Dios escucha y decirle, clame por nosotros, por favor. Y le claman de nuevo, intercede por nosotros. Vamos al segundo punto, hermanos. 19 al 22. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Las palabras, mis hermanos, como que no habían entrado a esa mente, ¿verdad? Del pueblo de Israel. De hecho, hermanos, miren, cuando en los jueces ellos clamaban porque estaban siendo oprimidos, ¿cuál era la tónica que nosotros vemos repetida en jueces? Venía el que los afligía, ellos clamaban al Señor, pero también ¿qué hacían? Confesaban su pecado. Aquí esta gente todavía nada. Dense en cuenta, porque ellos están felices, están con su rey ahí alegres. No hemos pecado, ¿de dónde estamos pecados? No hemos hecho ningún mal. Aquella gente reconocía, hemos pecado contra el Señor. Dios quiere hacerles ver, han pecado, dense en cuenta. Esta gente, mis hermanos, ya en el capítulo 10 habíamos leído, 10 del 17 al 18, donde yo los saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Aquí en el 12 les vuelve a decir lo mismo. ¿Qué les vuelve a recordar? ¿De dónde los sacó el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Él, las obras de salvación por ese pueblo? Y como les vuelvo a repetir, aquella gente por lo menos habían reconocido su pecado. Sí, Señor, hemos pecado contra usted. Pero este Israel de ahorita, ese Israel que tenemos nosotros ahorita, no ha reconocido nada. Están felices. Tenemos un rey, no hemos pecado nosotros.
No hay vuelta atrás. Entonces Dios utiliza esa gran señal, ese milagro, esa señal milagrosa para que les diera una muestra de su gran poder y ahora sí se dieran cuenta que lo que habían hecho era pecar contra él. Mis hermanos, ya Dios había hecho muchas de estas cosas delante de sus ojos, muchas de estas cosas para que ellos vieran el gran poder de Dios. Ahora, ¿para qué hizo esto? Para persuadirlos de que lo que habían hecho de nuevo era pecar. Dense en cuenta que ustedes están pecando contra mí. Me han rechazado. Rechazar al Señor es un pecado. Es pecado contra el Señor. Es serio. No es cualquier cosa. Mire, hermanos, el rechazo del Señor, y ahorita vamos a ver, se puede dar con cosas minimitas, como lo podemos decir, si es algo sencillo, ¿no? Pues, pero es pecado contra el Señor, porque es ofender, es rechazar lo que Él pide de nosotros como sus criaturas, porque eso es lo que somos nosotros, criaturas de Dios. Ahora, al menos, mis hermanos, y acabamos de leer que por lo menos hubo un buen resultado aquí. Ya, sí, ya con semejante señal, con semejante susto que les dé el Señor, ¿verdad? Porque como el Señor estaba hablando, no le hicieron caso. Ahora sí, cuando hace una señal, ahí sí se asustan. Ah, si usted Dios iba en serio. Donde le pasa a uno, ¿verdad? Que los papás tienen que hablar y hablan, después tienen que disciplinar. El otro niño, no, sí, papá, sí, va en serio la cosa. Y se tranquiliza. Mis hermanos, este pueblo ya llega por lo menos a reconocer que han pecado. Hubo un buen resultado de lo que el Señor hizo. Y hacen que confiesen su pecado. Están con miedo, confiesan su pecado. Y obviamente fueron inteligentes, van y le dicen a Samuel, no van al rey, noten, no van al rey, no van a Saúl. Saúl, miren, dígale a Samuel que por favor, no, a Samuel que interceda por ellos, como siempre lo había hecho. Ya nosotros habíamos leído, por ejemplo, 1 Samuel 7:8, cuando iban a pelear con los filisteos, dice la palabra, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya lo había hecho Samuel. Ya Samuel había estado ahí intercediendo por ellos. Ahora, si Dios oye a este hombre para traer lluvia, vuelvo y lo repito, hace sentido acercarnos a él para pedirle el favor en pro de nosotros, que no nos mate, para que no muramos, dice ahí, y que nos perdone del gran pecado que hemos hecho. Que a nuestros pecados, porque noten, hermanos, han reconocido que han pecado, le hemos añadido este otro pecado de elegir un rey para nosotros. Qué salvada que tienen a quien acercarse. Salvada que tienen ahí a Samuel, a un hombre de Dios, a un hombre que Dios oye, a un líder, mis hermanos, que Dios les dio, que Dios les envió en una época oscura, que nunca les falló, nunca los dejó. Y que de paso, hermanos, les confirma que Dios va a seguir hablando por medio de sus profetas. Dios va a seguir haciendo esas cosas, esos milagros por medio de sus profetas. Entonces, nunca, mis hermanos, Israel puede de ninguna manera menospreciar lo que los profetas que Dios va a estar mandando, sus profetas genuinos, obviamente, porque Samuel aquí es un profeta genuino, según lo que dice la Escritura. El profeta que diga una cosa y no pase, es un falso profeta. Pero es que Samuel, voy a llamar al Señor, que vengan lluvias y truenos. ¿Qué pasó? Lluvias y truenos. Este es un hombre de Dios. Entonces, Israel tiene que seguir apegado a estos profetas que Dios va a estar mandando. Obviamente, su palabra, no lo pueden menospreciar. Tienen que ponerle atención. Israel, entonces, reconoce su maldad de pedir un rey. Dios tuvo que traerle todo este susto para hacerlos, ¿verdad? Que reconocieran esto. Ahora sí, como que probablemente Dios lo que hace y aquellas palabras de reproche que ya le había dado Samuel a ellos entran y obviamente se dan cuenta de su gran pecado. Pero en el verso 20 se los leo, dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. En medio de lo que está pasando, mis hermanos, ese no temáis, en medio de lo que está pasando, la gente está asustada. Mire, vino truenos, vino lluvia. Dicen que hay miedo, ¿verdad? Dice, tuvieron miedo. Están asustados, están ahí con miedo. Y viene Samuel y les dice, no temáis. Entonces, en medio de lo que está pasando, estas palabras llegan a ser de consuelo, llegan a ser de esperanza. No, hermanos,
a pesar del pecado de Israel, de actuar malignamente, hay esperanza en Dios. Entonces Samuel es un ejemplo de esa misericordia de Dios. Ya confesaron su pecado y Samuel no los acribilla. Vayan a ver qué hacen ustedes, malignos, sinvergüenzas. Ahora yo aquí ya no les sirvo para, no, quite, váyanse. No hace eso Samuel. Samuel no hace eso. Al contrario, mis hermanos, Samuel les recuerda que lo que han hecho, mire, no minimiza el pecado de esta gente. De hecho, él les dice, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Han pecado, ustedes tienen que darse cuenta que lo que han hecho, no, tranquilos, no se preocupen. No, si elegí rey, ya confesaron, tranquilos, no se preocupen. No, sí, hicieron mal. Desen cuenta que lo que ustedes hicieron está mal, porque lo que hicieron fue rechazar al Señor, cambiarle por un mero hombre. Pero por la gracia del Señor tienen esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ha querido hacer los pueblos suyos. Dios es el que los ha elegido a ustedes, no por ser una nación genial, ¿verdad? Y pasajes como Deuteronomio 6, 7, 8, ahí ustedes pueden leer un poco, que el Señor dice, ustedes son una nación insignificante, de puro afecto de la voluntad, es porque yo quise elegirlos a ustedes para mostrar en mí, para mostrar en ustedes mi poder, mi gloria. Dios no los va a abandonar, mis hermanos, por su gran nombre. Dios es fiel y va a tratar a Israel con mucha misericordia. Ahí quien le puede decir, ojalá le hubiera caído todo el peso a ese Israel, que mire cómo lo ha rechazado, pero es que este Israel seguimos siendo nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, dice un escritor, comentarista, un teólogo que se llama Jason DeRucci, dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está comprometido, es fiel en su compromiso con formar un pueblo global para sí bajo su gobierno. Y ese es Israel, esa es su iglesia. No es ese Israel étnico allá, no, es su iglesia. Está comprometido con nosotros, con su esposa. No la va a abandonar. Nunca la va a abandonar, mis hermanos, nunca lo va a hacer. Ahora Israel tiene una gran responsabilidad, reconocer su pecado. Está súper bien que hayan reconocido su pecado, muy bien, excelente. Eso era lo que quería que pasara, reconozcan su gran maldad. Han pecado contra el Señor. Ahora deben seguir al Señor fielmente, deben seguir sus pasos fielmente, ser leales de corazón, ser genuinos, pero también tienen que apartarse. Porque el que confiesa sus pecados, mis hermanos, el que se aparta alcanza misericordia, dice allá el Proverbio 28:3. Si confiesa sus pecados, pero también lleva ahí, se aparta, alcanza misericordia. Ellos deben apartarse de los ídolos. Y esto, mis hermanos, es un llamado al arrepentimiento, a que cambien de dirección, a que abandonar esos pedazos de madera, cera, piedra, lo que fuera, vacíos, inútiles, torpes, que no pueden hacer absolutamente nada por ellos. Por ejemplo, miren, Baal era un dios de la fertilidad. Y entonces ellos decían que Baal, como era un dios de la fertilidad, era el que traía las lluvias y los truenos. ¿Para qué? Para que cayera sobre las tierras, la tierra con el agüita fuera fértil y tuvieran no sé, el maíz, el trigo. Es Baal quien nos lo da. Y podían desviarse, no, es Dios. Eso es inútil, Él no hace absolutamente nada. Aquí a Israel le queda claro, es Dios el único Dios vivo y verdadero, no hay más. Todo lo demás es puro ídolo, vano, que no puede hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Deben servir al Señor. Él es el único digno de ser adorado, de ser servido con todo su corazón, Israel. Sin reservas, hermanos, sin reservas. Con su alma, con todos sus pensamientos, con todo su corazón, con todo su ser. Pero más bien, mis hermanos, hemos visto que Dios los perdona, es bueno, es fiel con ellos. Y hay quienes pueden llegar y decir, bueno, pero qué bueno sería, bueno, más bien, mira, hemos visto cómo Dios los perdona a estos israelitas. Dios es así de misericordioso y perdona, entonces si Dios es así de bueno, siempre me va a perdonar, yo voy a seguir con mi vida de pecado, voy a pegarme unos pecaditos de vez en cuando, de por sí Él es fiel a sus promesas, me va a perdonar, de por sí soy su hijo, ¿no? Y ya ahí nos lleva rápidamente a la mente Romanos 6:1 que dice, ¿por qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Mis hermanos, es apartarnos,
totalmente. Es quitarnos de todo aquello, apartarnos de todos aquellos ídolos vanos, inútiles, y seguir solo y únicamente al Señor y luchar contra el pecado. Ese es el sin reservas. Ese es el compromiso, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, ellos debían aceptar a Dios como su Salvador, pero también como su Señor, ¿verdad? Obedecerlo legítimamente. Lo que Dios usted manda en su palabra, yo debo hacerlo. Hoy en día hay personas que solo quieren a Jesús como Salvador, ¿verdad? Eso es chiva. Jesús me salva, ya no tengo la condenación del pecado, pero yo quiero seguir haciendo mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? No se quieren entregar como ese sacrificio vivo solo a Él, ¿verdad? Mis hermanos, recuerden una cosa, la idolatría no es solamente ir a adorar a un ídolo, a un pedazo de madera, a algo de cera, a una imagen, pues, rechazar lo que Dios dice, menospreciar lo que Dios nos ha dejado, sus preceptos, no ponerle atención, mis hermanos, y hacer lo que yo quiero, ponerme yo en primer lugar, eso es un ídolo, eso es idolatría. Porque muchas veces nosotros pensamos, mis hermanos, que idolatría es solamente, no, es que yo no soy un idólatra porque yo no ando una figurita de la Virgen en la cartera, o porque yo no ando el collarcito ese que se ponen acá con la Virgen. No, mi hermano, la idolatría es cuando usted se pone en primer lugar antes que el Señor. Uno de los ejemplos más básicos y sencillos que nosotros podemos poner y que tal vez a muchos les puede molestar es que yo me pongo en primer lugar. Yo estoy mal. Y como decía el hermano Mariano, a mí me daba mucha risa, que muchas veces, no, porque yo estoy cansado, estoy muy cansado porque trabajé mucho, pero Dios va a entender que estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. Y hermano, se tranquiliza la conciencia pensando que Dios dice, excelente mi amigo, así es, estás cansado. Todo el mundo está cansado, mi hermano, todo el mundo está cansado. Eso no es motivo, mis hermanos, es ponerse usted en primer lugar. Usted está haciendo de usted un ídolo. El dinero, la carrera, otras cosas. Israel debía temer a Dios. Y temerlo implicaba tenerlo como lo más importante sobre todas las cosas. Dios es supremo, apartándose de la idolatría y sirviéndole exclusivamente solo a Él. Además, algo que está bien bonito aquí es que dice, Dios fue el que quiso hacerlo su pueblo. De lo contrario, de ninguna manera, nunca nosotros lo hubiéramos elegido a Él. Si ustedes ven Israel, ¿qué estaba haciendo? Rechazándolo. Pero Él quiso hacernos a nosotros, a Israel, a esa iglesia, como decía, orarles, nos quiso hacer su pueblo. Eso es un gran privilegio. Nosotros muchas veces yo creo que no consideramos el privilegio que significa ser pueblo de Dios, adoptado, ser metido en la familia de Dios. Y no por nada, absolutamente nada en nosotros, sino por su soberana voluntad, por su gran nombre. Ese nombre, ahí como dicen mis hermanos, es ese gran nombre que Él adquirió entre las naciones como un Dios salvador, ¿verdad? Un Dios que poderosamente los rescataba, que poderosamente los guiaba, ¿verdad? Ese es el gran nombre que Dios se formó. Entonces Dios, mis hermanos, de ninguna manera actuaría con el pueblo que Él escogió. Obviamente, una parte siempre, el Señor va a ser justo en sus juicios y va a castigar al pueblo, pero los suyos, aquellos fieles y genuinos, Él los va a guardar. Él los va a ir cuidando y nosotros vamos a ir viendo en la Biblia cómo el Señor así lo va haciendo. Y a los que tiene que disciplinar y a los que tiene que pasarlos por juicio, lo va a hacer, y juicios terribles. Pero a su pueblo, a su iglesia, mis hermanos, Él la va a preservar, la va a cuidar, le va a tener misericordia. Actuaría conforme a su misericordia, mis hermanos, con ellos. Y así es lo que está haciendo. ¿Para qué? También para que su nombre no fuera blasfemado. Hay una parte en Éxodo 32, del 11 al 12, que dice Moisés al Señor. Entonces, oró Moisés en presencia de Jehová, su Dios, y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira, tu furor, contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Ves? También su gran nombre no podía quedar blasfemado. Y ahí está un ejemplo a Moisés diciéndole, Señor, por tu gran nombre. Este es el pueblo, mis hermanos, que Dios ha escogido. Este es el Israel que por gracia el Señor ha escogido. Y uno ve ahí qué misericordia tan infinita la del Señor, qué amor sin límites, qué fidelidad tan inquebrantable,
que a pesar de sus pecados y rechazos, sí, así actúa Dios para con su pueblo. Lejos, mis hermanos, sea de mí, dice Samuel entonces, que yo no interceda por ese pueblo tan amado para el Señor. Lejos sea que no interceda o que cese de orar por ese pueblo que es tan amado por Dios. Y ahora vamos al punto final. Versos 23 al 25, la responsabilidad de Samuel. Dice así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Mis hermanos, el pueblo clama que por favor interceda. Hay un Dios poderoso que ha mostrado su poder. Ellos tienen miedo, vamos a morir, porque realmente, ¿qué es lo que merece el pecado? Castigo. Dios es un Dios justo. En Cristo Jesús es la gran tranquilidad y alegría que nosotros tenemos de que hay perdón de los pecados. Pero incluso la fe que podemos tener en el Señor Jesucristo nos la da el Señor. No es que cualquiera dice, sí, Dios me va a perdonar, yo voy a hacer lo que yo quiero y me va a perdonar. En la fe, el arrepentimiento incluso nos lo da el Señor. Entonces, mire, Israel está ahí. Le pide, intercede por nosotros. Tenemos miedo, vamos a morir. Dios nos puede destruir ahorita por nuestros pecados. Y Samuel dice, este es el pueblo amado del Señor. Sí, este es mi pueblo. Yo los escogí a ustedes como mi pueblo. Y entonces Samuel, mis hermanos, tiene esa gran responsabilidad de interceder por ellos, de cuidarlos, de guiarlos, de seguirlos amonestando. Dice Deuteronomio, de hecho esa era la responsabilidad que tenían los levitas de hacer. Si ustedes leen Deuteronomio 33:10, dice, ellos, hablando de los levitas, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, o sea, a Israel, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esa era la responsabilidad. Samuel dice, lo voy a seguir haciendo. Este es el pueblo que mi Dios ama, yo lo voy a seguir haciendo. Si Samuel no hace esto, si Samuel no guía, obviamente Dios de una u otra manera va a levantar a otra persona que guía a su pueblo. Pero supongamos, mis hermanos, que Samuel no lo hace. Envía al pueblo a la idolatría. Es como cuando dice, disciplina a tu hijo. El padre que no disciplina a su hijo lo manda para el Seol. O sea, ahí está Samuel. Dice, no, yo voy a seguir orando, no cesando de interceder por ustedes. No los voy a dejar a la libre. Ustedes son el pueblo amado de mi Dios. Además, Samuel, mis hermanos, no va a dejar que el nombre de Dios sea ridiculizado. Miren, ahí los dejaron. Este es el pueblo de Dios, como unas veces quedaban en Proverbio muchas naciones. Mira, esa nación la destruyeron. ¿Por qué? Porque la dejaron de Jehová, su Dios. Samuel dice, no, yo voy a interceder por ustedes. El pueblo ha reconocido su pecado. La responsabilidad entonces de Samuel no es comenzar a orar o a interceder. Si ustedes notaron, mis hermanos, es no cesar de seguir intercediendo, o no cesar de seguir rogando por ustedes. Dice, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel ha estado probablemente, mis hermanos, desde siempre, rogando por ese pueblo. Imagínenselo ahí, Señor, yo sé que eligieron un rey, pero yo le pido que por favor no los consuma. Yo le pido, Señor, que por favor no los mate. Ha estado ahí intercediendo por ese pueblo rebelde. Dice Spurgeon, Samuel tenía tan arraigado el hábito de orar por el pueblo que parecía empezar a hacerlo, o sea, que parecía empezar a orar otra vez ante solo la idea de pensar que dejaría de interceder por ellos. O sea, solo el hecho de pensar, lo que dice Spurgeon ahí, que solo el hecho de pensar de que él podía parar, lo hace orar. No puede parar. Señor, permítame no parar. Ayúdame a no parar de interceder por ellos. Es lo que más o menos está dando la idea aquí. ¿Qué hombre del Señor es ese Samuel, mis hermanos? Ahí estaba intercediendo por ellos. Obviamente Samuel a nosotros nos lleva automáticamente por aquel que intercede por nosotros perfectamente, que hace oraciones por nosotros delante del pueblo y que vive para interceder por nosotros para siempre, dice Hebreos 7. Qué gran tarea, mis hermanos, para aplicar un poquito tenemos nosotros como miembros de orar unos por otros.
Esto va para todos, mis hermanos. Esto, como decía Joel Michelin, orar es difícil para todos, se nos hace difícil a todos. ¿Cómo habríamos nosotros, mis hermanos, de cesar de orar a Dios por nuestro querido y amado hermano por el cual Cristo pagó con su preciosa sangre? ¿Cómo yo podía parar de orar? Ahora la pregunta es, ¿hemos comenzado a orar o de verdad somos de los que puede aplicar el no, más bien yo no debo cesar? Estamos a tiempo de comenzar, no hay ningún problema. ¿Conoce usted las necesidades de aquí, los hermanos? Hay Juanchito manda, después del miércoles, Juanchito manda un PDF. Mis hermanos, miren, que ese PDF no vaya a ser usado en su contra. Que ese PDF no vaya a ser usado en su contra. Que podamos decir, no, yo sí le echo un ojo a ese PDF y pego una oración por mis hermanos. Hermanos, ese PDF no llega ahí solo para que usted lo tenga ahí como un documento más. Miren, mis hermanos, cómo Samuel, por ese pueblo amado del Señor, no, yo no puedo parar. Yo voy a seguir, yo voy a interceder por ustedes ante mi Señor. Mi Dios los ama. Dice un comentarista, esta declaración de Samuel lo deja claro. Es pecado para un líder del pueblo de Dios dejar de orar por ellos. Es la más básica de sus responsabilidades como líder. Y si es pecado, dejar de orar. Y si es pecado dejar de orar, ¿cuánto más lo debe ser ni siquiera haber empezado? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Samuel, mis hermanos, oraría por Israel, como Jesús, se lo vuelvo a repetir, oró por los suyos y vive para interceder por nosotros siempre. Si nosotros fuéramos conscientes, mis hermanos, de los peligros que como iglesia nosotros enfrentamos, peligros que muchas veces, mis hermanos, como miembros, ustedes no se dan cuenta. Esos peligros quedan ahí entre los líderes. No llegan hasta allá para no de ninguna manera entristecerlos, de ninguna manera abrumarlos o que salgan corriendo. Pero llegan peligros a la iglesia. Yo me quedo sorprendido. Y decía una vez John Piper, ¿cómo es posible que usted esté haciendo esto y lo otro? John Piper ahí mencionaba entretenimientos. Y él dice, ¿cómo es posible? Podemos ponerlo en nuestro contexto. ¿Cómo es posible que esté jugando bola en lugar de estar orando por los hermanos? Obviamente, hermanos, hay entretenimientos que son válidos. Podemos disfrutar de esos refrigerios que el Señor nos ha dado. Pero él lo ponía como en el sentido de deberíamos de una u otra manera estar pidiendo, al saber de las situaciones que están pasando en la iglesia, que están pasando en la vida de un hermano, que están pasando en la vida de una hermana, que está en tristeza, que está dolida, decía él así como, no, debería usted estar orando, clamando por esa persona, intercediendo. Interceder es orar al Señor por esa persona. Cuídemela, guárdemelo, protéjamelo, ayúdemelo. Señor, démele constancia, perseverancia, en lugar de estar haciendo otras cosas, decía él. Pero hermanos, hay que ser francos. Muchas veces nosotros hacemos unas oraciones que se centran solo y únicamente en nosotros. Sí, está bien, no conocen los peligros que muchas veces están llegando a la iglesia, pero hermanos, tienen que estar orando por nosotros. Y nosotros como líderes, y vuelve, ¿verdad?, otra vez a mencionar esto, como nosotros como líderes, esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como Knox, ¿verdad? Que hay un relato que dice que Knox oraba uno por uno allá y lo que hacía era recordar quién se sentaba en cada banco. Por ejemplo, en general siempre nos sentamos en bancos específicos, pero probablemente Knox llegaba y decía, bueno, ¿a qué lado se sienta David con Sharon? China, Canecita, Juan, por allá, y él iba orando por ellos. Hermanos, es una responsabilidad enormísima de que nosotros como líderes estemos orando por ustedes, por cada uno de ustedes, por los peligros que están viniendo a la iglesia. No piensen, mis hermanos, que nosotros solamente nos venimos a parar aquí a predicar y después de ahí la pasamos bonito. Pero sí, la pasamos bonito en el Señor, pero sí pasamos un montón de cosas que tal vez ustedes no se dan cuenta. Los pastores más que todo. Tenemos esa gran responsabilidad de estar orando. Entonces, por eso también les pedimos, hermanos, estén orando unos por otros. Por eso el miércoles aquí se hace un llamado, hermano. Joel Dickey decía que muchas veces las vidas de las personas espiritualmente van bien en declive
por cómo abandonan el culto de oración. Es que el culto de oración es venir a decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. El mismo Paul Webster había dicho, si usted no ora, es usted un hombre más fuerte que Cristo. Si usted no ora, es usted un hombre más fuerte que Cristo, porque Cristo oraba. Y ya me alargué mucho con esto, mis hermanos. Samuel no fue indiferente, mis hermanos, al pueblo de Dios, no fue indiferente. Ese es el pueblo amado del Señor. No deberíamos nosotros de ninguna manera ser indiferentes a las necesidades de nuestra iglesia y de nuestros hermanos e incluso de nuestra nación, de estar orando por eso. Ahora, Samuel, mis hermanos, oraría por ellos, pero también haría algo. Mire, yo los voy a seguir instruyendo. Eso no es pesado ni carga para mí. Los voy a seguir instruyendo como ya lo he venido haciendo. Pero solamente Israel teman, reverencien, respeten, honren, adoren a su Dios según la palabra. Seanle leales, fieles, seanle fieles, genuinamente fieles, no para persuadirlo, no para aparentar. Pues Dios a ustedes ya los conoce por completo. Háganlo por el gran amor que el Señor a ustedes les ha mostrado, Israel. De aquellas grandes obras de salvación que ha hecho por ustedes, que ustedes han visto y que sus padres les han contado. Y que si no se las han contado, yo ya se las repetí capítulos atrás. La salvación que Dios ha traído a ustedes a través de las generaciones, mis hermanos, deben hacerlos a ellos poner la mirada en lo que Dios ha hecho por ellos con tanto amor, de dónde los ha sacado. Y entonces así van a poder servirle de corazón, ¿verdad? Agradecidos, humillados y hasta enternecidos por ese gran amor del Señor. Pero si perseveran en hacer lo malo, ya están advertidos. Pero ya se lo han advertido varias veces. En guerra avisada no muere soldado. Si ustedes siguen perseverando en hacer lo malo, van a perecer. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Yo no quiero adelantar, pero ya ustedes saben qué pasó con Israel. Fue llevada en cautiverio. Y allá sufrían en cautiverio, tristes. Lastimosamente, mis hermanos, ese es el patrón que nosotros vemos en Israel. ¿Pero por qué es? Por su pecado. Era, mis hermanos, era más peligroso ese enemigo que ellos llevaban dentro, ese corazón corrupto y malo que no quería rendirse al Señor. Era más peligroso eso que las naciones de afuera. Las amenazas de otras naciones, mis hermanos, no se comparaban contra el juicio que les podía traer Dios por su pecado. Hay mucho, mis hermanos, ya terminé. Hay mucho, mis hermanos, que nosotros podemos tomar de acá, de este pasaje con respecto a la oración, de cómo los líderes deben pasar orando por nosotros, de cómo nosotros debemos servir fielmente al Señor para aplicarlo en nuestra vida, pero yo solamente traigo dos aplicaciones. Y esa es, mis hermanos, la primera. Hay una responsabilidad en nosotros los creyentes, como el Israel de Dios, como la iglesia, que ganó por su sangre, no la ganó con cualquier cosa, la ganó por su sangre, de seguir a Dios con todo nuestro corazón. De ver de dónde el Señor nos sacó. Ahí podemos comenzar. ¿Cuál fue el alto precio pagado por nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de pecado, por nuestra limpieza, por librarnos de ese gran enemigo que nos tenía presos, oprimidos, que nos llevaba a la condenación? ¿Para qué, mis hermanos? Para así apartarnos de hacer lo malo, considerar aquel que crucificaron, aquel que está en el madero, y apartarnos de todo lo que nos aleja del Señor, apartarnos de todos esos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente, mis hermanos, que son pecaminosos, y poner ahí como resoluciones: no voy a pecar contra mi Señor con esto, porque lo amo, porque Él me salvó, porque yo no merecía que el Señor me salvara. Y entonces quitarse, apartarse de todas esas cosas que nos puedan llevar a nosotros a pecar y vivir fiel para el Señor. Y es una realidad. Tal como Israel, mis hermanos, muchas veces abandonó a su Dios, así lo somos nosotros. No le quiero caer mal a nadie aquí, pero se lo voy a decir. La apatía espiritual. La apatía espiritual, mis hermanos, es un reflejo de eso. Es un reflejo de su abandono, de su enojo contra Dios, contra los del pueblo del Señor. Cuando estamos dispuestos a servir al Señor y después, pum, de repente cae aquella alegría, aquella cosa que tenía, aquel gozo, cae, pum, se fue. Eso es abandonarlo, mis hermanos, eso es rechazarlo por algún sentimientecito que me encontré por ahí pecaminoso. O algún idolito ahí que comienza a aparecer en nuestras vidas, comienza a seducirnos, comienza a enamorarnos y pum,
ya no me acuerdo del Señor. Está más bonito eso que estar, ¿verdad? Cosas de la iglesia y esas cosas, ¿no? Está más bonito esto otro, me gusta más, me divierte más, me da más placer, me da esa alegría. Y Dios ni fu ni fa. El que leía la Biblia, la leía, que no paraba, mis hermanos, se deleitaba en su Salvador, encontraba los pasajes de la Biblia de Dios tan tierno que es y lloraba, y pasa a ya no leerla. Jamás comenzar a leerla para poder saber y poder debatir. Y así pasa. Menosprecia la Biblia. Alguien podría decir, ¿cómo va su lectura anual? ¿Cómo va su lectura anual? ¿Lo está haciendo? Anual o bianual, como quiera. ¿Cómo la está haciendo? A eso puede reflejar un poco. Hay descuidos, o hay momentos de decir, no he podido, he atrasado unos 2, 3 días. Pero no, tengo que ponerme al día, no dejo mi señal. Pero hay otros que ya quedó abandonado, no, yo no la leo ya ni anualmente ni nada. Perdiendo la comunión con el Señor, mis hermanos, de ya no asistir de ya no asistir seguido a la iglesia, sino que ya de vez en cuando. Y hago un paréntesis aquí, mis hermanos, hay momentos válidos, enfermedades, alguien hospitalizado, casos donde tengamos que mostrar misericordia. Pero a veces pasa así, nada más así porque sí. Mira qué cansado que yo llego del trabajo, ya ni me da tiempo de leer con mi esposa la Biblia, no, hombre, menos hacer devocional. Pero lo que quiero, mis hermanos, que entiendan es que somos demasiado propensos a abandonar al Señor, a menospreciarlo, a olvidarlo, a traicionarlo, a dejarlo como lo hizo Israel, a entregarle nuestro corazón a otras cosas, entregar nuestros pensamientos y afectos a otras cosas y no a Él. Mis hermanos, miren, ya basta de darle al Señor las obras, que no las obras, las sobras. Darle al Señor lo último, hasta la plata, lo que me quedó. Pero es que con Dios siempre es así. No, primero voy con esto, después con Dios. Dios, ¿por qué? Es que no he visto de dónde lo sacó el Señor a usted. Nosotros que estamos aquí, mis hermanos, considéralo de esta manera. Puso la mirada en usted antes que en otros. Y a usted lo llamó con esas cuerdas de amor, lo rescató y lo trajo a Él. Y a otros no. Pero usted fuese privilegiado. ¿Por qué le dan lo peor? ¿Por qué le damos siempre lo peor al Señor? Todas las cosas, mis hermanos, todas las cosas que hay en este mundo, las llegamos a considerar mejor que el Señor. Y no venimos a la iglesia, mis hermanos, no leemos la Biblia, pasamos una vida de cristianismo que solamente es de pura apariencia. Ya basta de eso de pura apariencia, hermano. Eso no le va a servir a usted de absolutamente nada en el día del juicio, allá delante del Señor. Ahí se destapa todo. ¿Quién es usted? Sírvale fielmente de todo corazón. Póngalo de primero. Cuando usted lo comienza a poner ahí de primero, van a haber momentos donde usted no va a poder, porque van a haber razones, motivos genuinos, donde usted no va a poder de alguna manera servirle al Señor o caminar con Él un momento. Señor, perdón, no pude ir a la iglesia por tal razón, el miércoles, lo que sea, no leí por esto. Pero si usted lo pone de primero, ahí va a haber un dolor, pero parece que a veces no hay ni dolor en la gente. No fui a jugar la mejenga que tenía con los chiquillos de va, qué duro. Pero no fue a la iglesia, no, que todo bien, está bien, ya manda el mensaje, listo. Ahí el video, entonces yo... No, es que no se le puede seguir dando. Israel era propenso a vivir en eso. No podemos nosotros, mis hermanos, de alguna manera estar imitando a Israel en estas cosas. Y si nos quitamos el tiro, no, que ese fue Israel, no, nosotros somos ese Israel, ese israelito. Decía ahora, estaba hablando yo con un hermano y me decía, nosotros somos como mini Israel, sí, mini Israel en todo el sentido de la palabra, bien pecadores delante del Señor, aún viendo sus misericordias. Como creyentes, mis hermanos, gracias al Señor, tenemos esa bendición de poder clamarle al Señor, una gran responsabilidad también de ir a Él. Dice la palabra del Señor, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, ahí está el Señor, vuélvase a mí, regresa a casa, decía el hermano Héctor Bustamante, regresen a casa, yo te voy a perdonar. Confesando nuestros pecados, clamando la ayuda de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para apartarnos de todo aquello que se ponga delante del Señor y servirle solo a Él, serle fiel solo a Él. Ustedes recuerdan a Pedro. Pedro, el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar. Me vas a negar, Pedro. Y Pedro dice, no, Señor, ¿qué va? Nada, yo a usted no lo niego.
Y ustedes leen Lucas 22, es uno de mis pasajes favoritos, de hecho, porque se ve la ternura ahí. Pedro iba a negar al Señor y el Señor le dice, esto es como el no temáis, no temáis. Y le dice el Señor en Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, Cristo, mis hermanos, Pedro lo traicionó, como usted y yo muchas veces lo vamos a hacer en la vida cristiana, pero no teman, hay perdón en el Señor Jesucristo. Y entonces ahí, hermano, arrepintámonos de las veces que hemos actuado falsamente, viviendo un cristianismo falso, de una fidelidad de solamente externa, no, interna, y que permee lo externo en nuestras vidas. Y clamemos al Señor, volvámonos a Él, repito, vuelva a casa, como decía el hermano, vuelva a casa que allí hay perdón, vuelva a la comunión con su Salvador. Nuestra confianza, mis hermanos, de andar en el Señor, de vivir en comunión con Él, debe estar puesta solo y únicamente en el Señor Jesucristo, nuestro sacerdote fiel. No que yo puedo, ¿verdad? Que yo soy el que voy a poder hacer esas cosas. Ahora nuestra confianza de perseverar descansa y debe descansar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Adán y Eva, mis hermanos, eran ese prototipo del pueblo del Señor. ¿Cierto? Fueron llamados a representar a Dios. Fueron sus hijos reales. Fueron también esos sacerdotes reales que tenían que estar labrando allí el jardín. ¿Qué hicieron? Mis hermanos, se rebelaron contra el Señor y lejos, y sí, al castigarlos el Señor, pero antes de poder darles su castigo y echarlos, el Señor les dijo que Él iba a vencer al maligno, que revertiría la maldición. No teman, hay esperanza en el Señor. Ahora, ¿está usted consciente, hermano, de esta realidad, de la responsabilidad que nosotros tenemos, de la bendición que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo como nuestro fiel Salvador, sumo sacerdote, que intercede por nosotros, que no nos va a dejar, que vive para interceder por nosotros siempre, que al que viene a Él no le echa fuera? Aquí en la iglesia, por ejemplo, ¿qué es lo que venimos a hacer? Es decirle, Señor, aquí estoy necesitado de que su palabra me diga cómo debo vivir, de que cómo debo serle fiel, cómo debo seguirlo, cómo no pecar contra usted. Si usted se pierde un domingo, mis hermanos, usted se pierde una enseñanza útil para su vida. Se la pierde. Lo otro es, pastores y líderes, hay una gran responsabilidad delante del Señor. Primera y supremamente, es delante del Señor. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante del Señor, es igual. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y líderes aquí, líderes de la iglesia, pastores, diáconos, líderes en los hogares, líderes en sus trabajos también. Es una gran responsabilidad, mis hermanos. Nosotros, pero acá en la iglesia la responsabilidad es, mis hermanos, líderes tienen y tenemos de conducirlos a ustedes, mis hermanos, en el camino del Señor por medio de su palabra. Los pastores, mis hermanos, tienen que cuidar, liderar, interceder por ustedes, orar por ustedes, ese rebaño que el Señor les ha dado. ¿Y cómo hacen eso? Amándolos a ustedes, porque ustedes son pueblo de Dios, porque nosotros somos pueblo del Señor. Porque hay hermanos difíciles, y aún así ustedes ven a ese pastor, a esos pastores, hermanos, orando por ellos. Soy testigo de eso. Aconsejándolos, restaurando al caído, siendo humildes ante el Señor, siendo ejemplos de la grey, exhortándolos a usted y a mí, no se detenga, siga adelante, preocupándose por nosotros, por nuestro andar, por esas preguntas que hacen los hermanos. De ninguna manera usted la puede decir que Pérez que está mandándome esto. ¿Será que se interesa por mi vida realmente? Un creyente no debería hacerse ese tipo de preguntas. Revísese al fondo, así cuando usted le llegue un mensaje y dice que me está preguntando esto, ¿realmente se interesa? Ya estoy terminando. Para usted que nos visita, le quiero leer el pasaje de Romanos que dice, Romanos 2 del 4 al 8, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que hoy usted esté vivo, usted que nos visita, que no conoce al Señor, que hoy usted vivo, que usted esté vivo, gozando de muchas cosas que Dios en su gracia común le da,
y que usted piensa que no, de ninguna manera estoy alegre, estoy feliz, que yo no estoy pecando, probablemente piensa porque tiene una vida tranquila, no significa que todo esté bien. Esa bondad, esa benignidad, esa paciencia, esa longanimidad de Dios, mis hermanos, o usted que nos visita, es la paciencia del Señor que lo está llamando a usted a arrepentirse de sus malas obras, de su mal actuar, de su pensar. Dios está extendiendo su perdón por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que es el que va a restaurar todo. Olor grato. Él es el olor grato delante del Señor, el único sacrificio que Él acepta. Entonces hoy tiene que arrepentirse usted de su pecado, cualquiera que sea: hipocresía, mentira, chisme, pereza, malos pensamientos, pensamientos morbosos, probablemente sucios, murmuraciones, odio, envidia. Órele al Señor y quizás el Señor tenga misericordia de usted y le salve. Oremos. Padre bendito, lastimosamente, Padre, con tristeza, hemos vivido muchas veces infielmente ante usted. Nuestros pensamientos nos llevan a pecar contra usted, nuestra boca, nuestro actuar, nuestro vivir, lo que hay en nuestro corazón, Dios, muchas veces no refleja externamente lo que nosotros somos, que pecamos contra usted, que lo menospreciamos, que lo abandonamos, que no lo tenemos a usted en alta estima muchas veces, Señor. Qué bendición tan grande es poder tener una iglesia, Señor amado, incluso medios donde podemos escuchar su palabra predicada, y menospreciamos todo eso. No importa de quién venga, del predicador que lo diga, muchas veces, Señor, nosotros lo menospreciamos. Yo le pido, Señor bendito, que nos perdone, que siga intercediendo por nosotros ante su Padre, y que por favor nos ayude, que podamos seguir siendo fieles. Que nos ayude, Padre amado, a poder caminar fielmente, que nos perdone por nuestros pecados, de abandonarlo, de dejarlo, de rechazarlo y preferir otras cosas, bagatelas de este mundo. Ayúdenos, Señor bendito, a por favor considerar seriamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros una vez y para siempre en aquella cruz, y que no solamente hizo esa obra y quedó ahí. Nuestro bendito Señor resucitó y nos ha dado la victoria que cada domingo venimos a celebrar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.